Se dice que el ojo humano es una obra de arte, pero también una poderosísima herramienta. El libro Impacto Visual, Enseñanza Visual, explica que el 40% de las fibras nerviosas conectadas al cerebro están unidas a la retina, una fina y compleja película que recubre la superficie interior del ojo. Los científicos dicen que cada segundo, 10 billones de partículas de luz pasan a través de las pupilas de nuestros ojos. Al converger estas en la retina, son recibidas por 100 millones de células conocidas como bastoncillos y conos retinales, que activadas por la luz, estas células nerviosas comienzan a enviar señales eléctricas al cerebro. Allí, gran parte de los 100,000 millones de neuronas entran en función para descifrar lo que acaban de recibir y decidir qué reacción se necesita. Todo esto se lleva a cabo en una fracción de segundo. Interesante, ¿no? Es probable que nada influya tanto en nuestros pensamientos como lo que percibimos con la vista. Los publicistas conocen muy bien el poder que siempre han tenido los estímulos visuales. Y es que lo que vemos puede generar ambiciones y deseos, tanto para bien como para mal. Y para muestra de ello, queremos hacer un ejercicio. Vamos a pasar unas imágenes y queremos ver cuál es la reacción que tiene cada uno de ustedes. ¿Cuál es la señal que manda su cerebro? Mire, preste atención a las siguientes imágenes. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? ¿Cuál fue la reacción que mandó su cerebro? ¿Pudiera levantar la mano quien al ver estas imágenes sintió hambre? Muy bien. Evidentemente, no todos tuvieron la misma reacción. ¿Por qué? Bueno, porque los que no han comido, el deseo o la reacción fue querer comer. Y quienes sí comieron, la reacción fue de rechazo, ¿no es cierto? Lo interesante aquí es que todos al mirar esas imágenes tuvimos o tuvieron una reacción. Con esto podemos ver el poder que tienen los estímulos visuales en cada uno de nosotros. Ahora, como dijimos, lo que vemos puede generar ambiciones y deseos para bien o para mal. Por ejemplo, para bien, nuestra vista nos permite apreciar las maravillas de la creación. Nuestra vista nos permite percibir la existencia y la gloria de Dios. Y como consecuencia, al ver estas cosas, nos sentimos impulsados a obedecer al Creador. De esa manera influye lo que vemos para bien. Por otro lado, ¿qué podemos decir en cuanto a lo malo? ¿Cómo influye nuestra vista? Bueno, vamos a mencionar 3 ejemplos que nos ayudarán a ver el poder que tiene la vista. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Eva, la primera mujer. Satanás le dio a entender que si comía del fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, se le abrirían los ojos. La idea de que se le abrieran los ojos al comer del fruto prohibido tuvo que haberle resultado muy atrayente. Sin embargo, ¿fue esto lo que llevó a Eva a desobedecer? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Dirija su atención ahí al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió en el caso de Eva. Génesis 3, 6. Dice ahí: por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento y que a los ojos era algo que anhelar. Sí, el árbol era deseable para contemplarlo, de modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. ¿Nota?
La Biblia dice que lo que llevó a Eva a desobedecer fue cuando vio que el árbol era bueno para alimento. Y dice ahí que a los ojos era algo que anhelar. Eva, al ver este árbol con deseo, entonces desobedeció a Dios. Posteriormente, en tiempos de Noé, hubo ángeles que se dejaron cautivar por algo que vieron. ¿Qué fue lo que sucedió con estos ángeles? Vamos a ver nuevamente la escritura, ahí mismo, en el libro de Génesis, pero ahora vamos a ver el capítulo 6 y el versículo 2. Génesis 6, 2. Dice ahí: entonces los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas, y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron. ¿Qué pasó con estos ángeles? Génesis 6:2 dice que empezaron a fijarse en las hijas de los hombres. Al ver estos ángeles a las mujeres con deseo, entonces, ¿cuál fue el resultado? Que ellos se sintieron impulsados a tener relaciones sexuales con ellas, algo totalmente contrario a su naturaleza. ¿Se fija el poder que tiene la vista? Siglos más tarde, un hombre llamado Acán también se dejó seducir por lo que vio. Y es que a los israelitas se les había dado el mandato divino de que después de que conquistaran Jericó, debían dar todo a la destrucción, excepto algunos objetos que irían a parar al tesoro de Jehová. Sin embargo, Acán desobedeció y se llevó varios artículos lujosos a su tienda. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con este hombre? ¿Qué lo llevó a desobedecer a Dios? Vamos a ver nuevamente lo que dice la Biblia. Ahora vamos a dirigir nuestra atención al libro de Josué, capítulo 7, Josué 7, 20 y 21. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a este hombre. Dice ahí: ante esto, Acán contestó a Josué y dijo: de hecho yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y de esta manera y de esa manera he hecho. Cuando llegué a ver entre el despojo un vestido oficial de Sinar, uno de buena apariencia, y 200 siclos de plata, y una barra de oro que pesaba 50 siclos, entonces los quise y los tomé. Y mira, están escondidos en la tierra, en medio de mi tienda, con el dinero debajo de él. ¿Nota? ¿Qué pasó con este hombre? Él mismo confesó que cuando vio los objetos, los quiso y los tomó. Así es de que el deseo de los ojos llevó a Acán a codiciar cosas prohibidas en su corazón que en este caso Jehová había dictado. ¿Cuál fue el resultado? La ruina para él y para todo lo que era suyo. ¿Notamos? Estos 3 ejemplos nos dejan ver el poder que tiene la vista en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo peligroso que es que nosotros enfoquemos la vista en cosas que sean inútiles, en pocas palabras. Es por eso que debemos ejercer control sobre lo que vemos. Es necesario controlar nuestros ojos. De hecho, la palabra de Dios nos anima a ejercer autodominio y controlar con mucho cuidado lo que vemos y deseamos. ¿Por qué cree usted que se nos hace esta invitación? Bueno, vamos a ver por qué se nos da esta advertencia o este consejo de controlar o ejercer autodominio. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver por qué
es necesario ejercer autodominio. Primera de Juan 2:16, dice ahí: porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne y el deseo de los ojos y la exhibición ostentosa del medio de vida de uno, no se origina del Padre, sino que se origina del mundo. Bueno, de acuerdo con lo que acabamos de leer, aquí el apóstol Juan habla acerca del deseo de los ojos. Primero, ¿usted sabe qué es el deseo de los ojos? Bueno, es el deseo que sentimos cuando vemos algo que nos gusta. Por eso, aquí el apóstol Juan nos dice que el deseo de los ojos no se origina de Dios, sino que se origina del mundo. En otras palabras, el deseo de los ojos es una trampa de Satanás. Satanás sabe perfectamente bien que basta con mirar algo para empezar a desearlo. Él tiene muy presente esto. Por eso es muy importante que tengamos cuidado con lo que vemos. De hecho, hoy día a los seres humanos les sucede lo mismo que a Eva, los ángeles desobedientes, y a Cam. Se ven tentados por el deseo de los ojos. Y los cristianos verdaderos no somos inmunes a esto. Debemos protegernos. De hecho, un escritor muy destacado, un escritor europeo especializado en técnicas de mercado, señaló: la vista es el más seductor de los sentidos. Muchas veces domina a los demás y nos persuade a actuar contra toda lógica, tal como vimos el ejemplo de los ángeles. Ellos actuaron contra toda lógica, algo contrario a su naturaleza. Se comprende entonces que los anunciantes nos inunden con imágenes estudiadas para producir el mayor impacto posible y abrir el apetito por sus productos y sus mercancías. Eso es lo que saben los publicistas, el poder que ejerce lo que presentan. De ahí que Satanás, al igual que los publicistas, hace lo mismo. Nos inunda con este tipo de cosas. ¿Para qué? Para corromper nuestros pensamientos. Ese es el objetivo de Satanás, corromper nuestros pensamientos. De ahí la importancia de tomar a pecho las palabras que por inspiración divina escribió el salmista, ahí en el Salmo 119:37, que vamos a leerlo. Salmo 119:37. Vamos a ver cuál fue el consejo que se nos dejó. Dice ahí: haz que mis ojos pasen adelante para que no vean lo que es inútil. Consérvame vivo en tu propio camino. ¿Nota? Ciertamente, como ya hemos mencionado, los estímulos visuales ejercen un gran poder. Y esto no es nada nuevo. ¿Por qué decimos? ¿O por qué lo decimos? Bueno, pensemos en el caso de Job. Job sabía que existe una conexión directa entre ver y desear. Él tenía muy presente esto. Por eso, fíjese lo que hizo él al respecto. Vamos a ver lo que dice Job, el libro que lleva su nombre. En el capítulo 31, versículo 1. Job 31:1 dice ahí: un pacto he celebrado con mis ojos. Por eso, ¿cómo pudiera mostrarme atento a una virgen? ¿Nota usted qué hizo Job para prevenir esto? Dice la Biblia que hizo un pacto con sus ojos. Se negó a tocar a ninguna mujer de manera inmoral. Es más, ni siquiera se permitió pensar en ello. Piense, por ejemplo, un momento, ¿qué hubiera pasado si Job no ejerce autodominio?
Él sabía que existe una conexión directa entre ver y desear. Él lo tenía muy presente. Pero imagine si no hubiera hecho nada al respecto, no hubiera hecho ese pacto o poner esa restricción en él. Bueno, seguramente le hubiera pasado lo mismo que a Eva, los ángeles desobedientes y a Cam. Eso es lo más seguro. Pero Job hizo todo lo contrario. Él ejerció autodominio. Por eso, ahora, pensemos un momento nosotros. Piense, ¿qué pasaría si nosotros no ejercemos autodominio con respecto a lo que vemos y deseamos? ¿Qué pasaría? ¿Qué hay, por ejemplo, en cuanto al entretenimiento? Piense, ¿en qué nos estamos entreteniendo? ¿En qué cosas estamos fijando nuestra vista? Actualmente hay muchas formas sanas de entretenerse, pero también hay formas de diversión que fomentan el materialismo, el ocultismo o que exaltan la violencia, los actos sangrientos y la muerte. De hecho, para muestra de ello tenemos esta revista que acaba de salir. ¿Qué hay en cuanto al entretenimiento? Fíjese nada más un dato que nos da esta revista. Ahí en la página 3, en el párrafo 4, dice ahí, según un informe, entre un 25 y un 50% de la población mundial cree en los espíritus, y los espíritus son un elemento predominante en la literatura de muchas culturas. Y luego en la siguiente página, note lo que dice. Mucha gente cree que todo lo relacionado con lo paranormal y el ocultismo es mentira o un invento de los guionistas de la industria del cine. Vea la idea que tiene la gente de esta clase de entretenimiento. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esta clase de entretenimiento? ¿Será entretenimiento sano o todo lo contrario? ¿Qué hay, por ejemplo, en cuanto a los videojuegos? Seamos jóvenes o mayores, deberíamos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque actualmente hay videojuegos que se centran en la violencia y presentan el asesinato con un realismo morboso. Eso es lo que sucede ahorita. Ese es el entretenimiento que el mundo fomenta. Pero, ¿qué opina Jehová en cuanto a esto? ¿Cuál es el punto de vista de Dios respecto a esta clase de entretenimiento? Vamos a ver nuevamente lo que dice la Escritura. Ahí en el Salmo 11:5. Dice ahí, Jehová mismo examina al justo, así como al inicuo, y su alma ciertamente odia a cualquiera que ama la violencia. Ahí está el punto de vista de Jehová. Indiscutiblemente, este entretenimiento que acabamos de mencionar se encuentra entre las cosas inútiles. En otras palabras, entre las cosas que no sirven para nada. Por eso, pensemos en las diversiones que elegimos, sean películas, videojuegos, música o cualquier otra cosa, y preguntémonos, ¿me llenan la mente de cosas que sean castas? Es decir, puras. ¿Me motivan a hacer cosas buenas? Recuerde que es probable que nada influya tanto en nuestros pensamientos como lo que percibimos con la vista. Recalcando la necesidad de controlar nuestros pensamientos y obligarlos a pensar en lo que Jesús quiere, veamos lo que la Biblia nos aconseja nuevamente. Vamos a ver segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Vamos a ver cuál es el consejo que se nos da. Segunda a los Corintios 10, 5. Dice ahí, porque estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios, y ponemos bajo cautiverio
todo pensamiento para hacerlo obediente al Cristo. De acuerdo con lo que acabamos de leer, la Biblia insta a los cristianos a poner bajo cautiverio todo pensamiento y hacerlo obediente al Cristo. ¿Nota? Ese es el consejo que se nos da. ¿Pero por qué? ¿Por qué se nos insta a hacer esto? Bueno, porque lo que pensamos determina en buena parte la clase de personas que somos. Así que debemos ocupar nuestra mente en cosas que sean edificantes. ¿Qué tipo de cosas? Vamos a ver la Biblia y veamos nuevamente qué es lo que nos dice respecto a esto. A los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8 dice ahí: finalmente, hermanos, cuantas cosas sean verdaderas, cuantas sean de seria consideración, cuantas sean justas, cuantas sean castas, cuantas sean amables, cuantas sean de buena reputación, cualquier virtud que haya y cualquier cosa que haya digna de alabanza, continúen considerando estas cosas. Bueno, aquí la Biblia nos hace ver o nos da una lista de las cosas en las cuales nosotros nos podemos enfocar. Si queremos ser santos, tenemos que rechazar los pensamientos y deseos impropios. Jehová quiere que lo amemos con un corazón limpio. Eso es lo que espera Jehová de sus siervos. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera podemos amar a Jehová con un corazón limpio? Bueno, esto se puede lograr por lo menos de 3 maneras. En primer lugar, nutriendo nuestra mente y corazón con el estudio de la palabra de Dios. Esa es la primera. En segundo lugar, tenemos la oración. Pedir a Dios, a Jehová, que nos dé la fuerza que necesitamos. Y en tercer lugar, contamos con nuestras reuniones cristianas. En otras palabras, la asistencia a las reuniones cristianas. Así es de que si nosotros hacemos estas cosas, entonces todo pensamiento estará cautivo, en este caso, a Cristo. Por eso piense, ¿con qué regularidad leemos la Biblia? ¿Cada cuándo oramos? ¿O asistimos a todas nuestras reuniones o faltamos a algunas de ellas? Recuerde que el hacer esto determinará en gran medida la clase de personas que somos. Si estamos nutriendo nuestra mente con cosas castas, tal como acabamos de ver, entonces se determinará la clase de personas que somos. De lo contrario, si no hacemos esto, o si no prestamos atención a la ayuda que Jehová nos da, existe un peligro. ¿Cuál es ese peligro? Vamos a ver qué dice la Biblia. Pablo escribió a los Corintios, ahí en la segunda carta, capítulo 11, versículo 3. Vamos a ver cuál es el peligro que existe si nosotros no hacemos estas 3 cosas. Dice ahí: mas tengo miedo de que de algún modo, así como la serpiente sedujo a Eva por su astucia, las mentes de ustedes sean corrompidas y alejadas de la sinceridad y castidad que se debe al Cristo. ¿Nota? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Lo mismo que le pasó a Eva. Recuerde que el objetivo de Satanás es precisamente ese, corromper nuestra mente. De ahí la importancia de nutrir nuestra mente y corazón con la Biblia. Orar regularmente y no perdernos las reuniones que Jehová nos prepara. Finalmente, no podemos asegurar que haciendo estas cosas, pues ya tenemos todo de ganancia, ¿no? Lamentablemente, no podemos ver o evitar ver algunas cosas inútiles. De hecho, hasta a Jesús se las pusieron enfrente. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando surja esto? ¿Qué le parece si vemos el ejemplo de Jesús?
¿Qué hizo él cuando se le presentó una cosa inútil? Y no es que él la haya buscado, sino que, como ya dijimos, a veces nos van a poner las cosas enfrente. Pero vamos a ver. Dirija su atención al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en el caso de Jesús y qué fue lo que hizo al respecto. Mateo 4, 8 dice de la siguiente manera: de nuevo, el diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Fíjese, nuevamente, Satanás utilizó esa trampa, el deseo de los ojos, porque dice que se llevó a Jesús y le mostró. Pero, ¿qué hizo Jesús? Ahí mismo, el versículo 10 nos da la respuesta. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. ¿Nota? Cuando el diablo le ofreció los reinos del mundo, Jesús no permitió que su corazón se interesara en malos deseos. Es más, ni siquiera quiso contemplar la oferta antes de rechazarla. Su reacción fue inmediata. Jesús tenía muy claro cuál era su propósito en la vida. De acuerdo con la carta a los Hebreos 10:7, el propósito de Jesús era hacer la voluntad de Dios. Y eso lo tenía muy presente. Y no permitió que su mente se dejara llevar por malos deseos. Y no permitió que nada lo desviara de cumplir con su objetivo. Ahí está el ejemplo de Jesús. Ahora nosotros, como discípulos de Jesucristo, también debemos estar resueltos a alejarnos de lo que no sirve para nada, de todo lo que la Biblia condena abiertamente. Y es que esperar hasta que se presente una situación de estas o una tentación es todo un riesgo. Debemos decidir de antemano cómo vamos a reaccionar teniendo presente nuestro conocimiento de la palabra de Dios y nuestro deseo de hacer la voluntad de Jehová. Eso es lo que Jesús tenía muy presente, su propósito en la vida. Si nosotros lo hacemos de esa manera, entonces nada nos va a desviar. También estamos muy agradecidos de que Jehová nos mantenga al tanto de todas las trampas o tácticas que Satanás utiliza para hacernos caer. Ahora, si queremos permanecer en el amor de Dios, fijemos la mente en las cosas de arriba y no permitamos que la contamine la propaganda diabólica. Y no dudamos de que muchos de los que están aquí han luchado por mucho tiempo por fijar sus ojos en cosas edificantes. No dudamos que así sea y queremos felicitarles. ¿Por qué? Porque este derrotero de vida agrada a nuestro Padre Celestial. Sigan dando un buen ejemplo a todos los miembros de la congregación y a los jóvenes. Si así lo hacemos, en este caso, nunca nos lamentaremos de luchar por conservar un ojo sencillo. Es decir, un ojo que está enfocado en obedecer a Dios y hacer su voluntad y que no se deja distraer por nada ni nadie. Recordemos entonces lo que hemos analizado. La vista alimenta la mente. Esta, a su vez, alimenta el corazón. Por eso, qué importante es que sigamos fijándonos en cosas valiosas y dignas de consideración. Es más, si es posible, adoptemos como nuestra la petición del salmista que leímos al inicio, Salmo 119:37. Vamos a leerlo nuevamente. Salmo 119:37. Dice ahí: haz que mis ojos pasen adelante para que no vean lo que es inútil. Consérvame vivo en tu propio camino. Si obedecemos este mandato de pasar adelante
y no ver lo que es inútil, seguramente Jehová nos conservará vivos en su propio camino.